Tengan cordial saludo, profesor Carlos Jiménez. Mi nombre es Alexander y en nuestro grupo nos tocó exponer sobre el puente de Brooklyn, el cual se utilizó lo que es el teorema de Pitágoras. Como introducción, el puente de Brooklyn fue una de las construcciones más representativas de la ingeniería civil en el siglo XIX. Inaugurado en 1883, se convirtió en el puente más largo en su época, uniendo lo que es Manhattan y Brooklyn. Su construcción demostró la capacidad del ser humano para superar grandes retos técnicos y estructurales a través de la aplicación de la ciencia y la matemática. En este proyecto se aplicó lo que es el teorema de Pitágoras, la cual el teorema de Pitágoras consiste en la fórmula de lo que es a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, donde a y b son los dos catetos, o sea, los lados menores de un triángulo rectángulo. Y c es la longitud de la hipotenusa, o sea, el lado más largo y opuesto del ángulo recto. Gracias. Hola, yo les hablaré un poco sobre lo que sería la aplicación del teorema de Pitágoras en la construcción. En proyectos de construcción, a menudo es necesario medir distancias y alturas que no son directamente accesibles. El teorema de Pitágoras permite calcular estas medidas mediante componentes horizontales y verticales. Este teorema es crucial en la construcción de puentes para calcular y asegurar la estabilidad de las estructuras, ya que éstas determinan la longitud de cables, vigas y soportes, mediante la relación a cuadrado más b cuadrado, que serían igual a c cuadrado. A cuadrado y b cuadrado serían los catetos, que ambos sumados darían un igual a la hipotenusa. Este teorema ayuda a los ingenieros con el cálculo de distancias, digamos, al conocer la altura de un pilar y la distancia entre dos soportes. La determinación de longitudes. Este se calcula la longitud de componentes estructurales como las vigas, soportes o cables. También los ayuda con la estabilidad estructural, ya que al conocer la longitud de catetos y la hipotenusa, los ingenieros pueden calcular los ángulos para garantizar que el puente pueda soportar el peso. Y por último, también ayuda con la precisión en la medición, ya que el teorema asegura la exactitud de las mediciones, que son fundamentales para la integridad y la seguridad de los puentes. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca hablar sobre el cálculo de tensiones en el puente de Brooklyn. El cálculo de tensiones fue uno de los aspectos más importantes durante la construcción del puente de Brooklyn, ya que aseguraba la seguridad y el equilibrio de la estructura. Este puente fue considerado un símbolo a la ingeniería civil y un ícono de Nueva York. Por ende, requería que los elementos fueran diseñados con precisión, eh, como por ejemplo los cables principales de tensión que sostienen el tablero y que distribuyen la fuerza y el peso hacia las torres y los anclajes. Este puente colgante, como todos los demás, se sabe que los cables no solo soportan el propio peso del puente, que sería el peso muerto, sino también el de los vehículos, peatones y las cargas variables, que sería el peso vivo. Además, tiene que soportar condiciones adversas, como lo son el viento, las vibraciones, los desastres naturales y el cambio brusco de temperaturas. Por ello, el cálculo de las tensiones no tiene que ser al azar, sino que tiene que saberse hacer tras un proceso matemático riguroso. Eh, por ejemplo, para determinar la longitud y la tensión que los cables se necesitan para la construcción de este puente, los ingenieros aplicaron el teorema de Pitágoras, además de la fórmula que próximamente les hablará mi compañera. Eh, el teorema de Pitágoras consiste en que c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado es básicamente
que estamos buscando la hipotenusa que es C y estamos sumando dos catetos para encontrarla. En este caso, C siempre va a ser hipotenusa y los catetos siempre serán A y B sin importar en qué lado estén, solo que no tendría que estar en el superior. Esta fórmula y este teorema de Pitágoras lo ocupamos en este puente debido a que el grado de inclinación de los cables hacia el tablero y de los cables hacia las bases crea un triángulo en el cual se puede aplicar básicamente el teorema de Pitágoras como lo sabemos ocupar. Entre los principales elementos de los que ya había hablado, encontramos las torres, los anclajes o pilares, los cables, que básicamente es la gracia de este puente, y el tablero por el que pasan los peatones y los vehículos. Y eso sería todo. Gracias. Hola, tengan un cordial saludo. Mi nombre es Fiorella Padilla y a mí me corresponde hablarles sobre la fórmula que se está empleando en nuestro tema del puente de construcción de Brooklyn, dándole seguimiento al cálculo de tensión en el puente de Brooklyn. Bien, la fórmula que se emplea es la siguiente: T igual a W sobre 2 por teta. ¿Qué significa? T es la tensión, W es el peso y teta es el ángulo. Precisamente gracias a estos cálculos, los ingenieros pudieron anticipar la fuerza que cada cable debía resistir y distribuir de manera equilibrada las cargas, asegurando que la estructura no solo fuera estable, sino que también fuera segura. Además que cuidaron las porciones para que el puente no solo cumpliera su función, sino que también fuera estético. Es un claro ejemplo lo que estamos viendo del puente de Brooklyn, ya que desde el año de su construcción de 1883, a lo largo del tiempo ha resistido grandes cargas y soportando condiciones extremas, y precisamente gracias a la aplicación matemática y de la ingeniería. Ahora vamos a resolver un par de ejercicios donde empleamos esta fórmula y la forma del teorema de Pitágoras. Así que vamos allá. Bien, el ejercicio a resolver es el siguiente: un cálculo de tensión. Supongamos que un cable sostiene un peso total de 200.000 newton, que es básicamente todo el vehículo y parte del tablero, y el cable forma un ángulo de 30 con respecto al tablero. Calculemos entonces la tensión en el cable. Vamos a emplear la fórmula que ya les había mencionado, que es la tensión igual al peso sobre 2 por el ángulo de teta. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos. El ejercicio nos da el peso, que es 200.000 newton. Y nos da el ángulo, que es 30. Ahora que tenemos esto, lo que nos queda es sustituir la fórmula. Pero antes es importante que tenemos que saber cuánto es el ángulo que se está dando. Y un ángulo de 30 es 0.5. Y el resultado de multiplicar 2 por 0.5 es 1. Y nos queda una división: 200.000 newton dividido entre 1. Y esta es la respuesta sobre la tensión en el cable, es igual a 200.000 newton. Bien, ahora prosigamos con el siguiente y último ejercicio, pero en esta ocasión aplicando el teorema de Pitágoras. Tenemos ahora una longitud de un cable. Una torre de un puente mide 60 metros de alto, el cable fijo en el suelo a 80 metros de distancia de la base. Entonces, ¿cuál es la longitud del cable? Esto es lo que tenemos que ver en este momento. Y la fórmula del teorema de Pitágoras, como ya muchos lo conocemos, es a al cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. En esta ocasión vamos a revertirla, entonces nos quedaría c cuadrado y necesitamos encontrar el valor de a y b, que es 60 y 80.
Entonces abrimos raíz, valor de A es 60 cuadrado más 80, que es el valor de B cuadrado. El resultado de 60 al cuadrado es 3600. Más el valor de 80 al cuadrado es 6400. Ahora debemos sumar este resultado, que nos da un resultado de la suma de 10.000. Y raíz de 10.000 nos va a dar el resultado de 100 metros. Y esta sería la respuesta de longitud de un cable. En pocas palabras, la aplicación matemática, precisamente en ingeniería, como este tipo de puentes, que es el puente de Brooklyn, permitió que se creara de manera segura y duradera, demostrando que el conocimiento bien utilizado puede sostener no solo estructuras, sino que también confianza y progreso en la humanidad. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención prestada. Yo les voy a hablar sobre el diseño y las proporciones del puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn, inaugurado en 1883, y en ese momento era el puente colgante más largo del mundo. Fue de los primeros en utilizar acero en los cables, lo que le dio mayor resistencia y ligereza. Este puente une los distritos de Manhattan y Brooklyn, y con el tiempo se ha convertido en un símbolo de Nueva York y de la ingeniería moderna. A continuación, un poco sobre su diseño y proporciones. Su luz principal, es decir, el tramo más largo suspendido, mide 483 metros. Las torres tienen 84 metros de altura y el puente se eleva a 38 metros sobre el agua, lo suficiente para que los barcos pudieran pasar sin problemas. Los ingenieros aplicaron figuras semejantes en planos y maquetas, lo que les permitió mantener las proporciones correctas. Existe relación armónica la altura de las torres frente a la mitad del vano, es decir, 1:3, lo que da al puente una apariencia esbelta y elegante. Sus arcos de estilo neogótico y el patrón de cables verificables y diagonales no solo tienen una función estructural, sino que también aportan un gran valor estético. Bien, en cuanto a su construcción, primero está la cimentación con caisson. Se usaron grandes cajas de madera presurizadas que bajaban hacia el fondo del río para alcanzar terreno firme. El trabajo era riesgoso y muchos obreros sufrieron problemas de salud por la presión. Luego están las torres de granito y caliza. Se levantaron poco a poco con enormes bloques de piedra que eran colocados usando poleas y máquinas a vapor. Luego están los cables principales. Cada cable estaba formado por miles de alambres de acero entrelazados. Aunque hubo fraude con algunos materiales, se reforzaron para asegurar la resistencia. Por último, está el tablero y pasarela. Se instaló una estructura metálica que dio firmeza al puente y sobre ella se colocó la calzada para carruajes, trenes y peatones. Este puente fue innovador, ya que usó acero en lugar de hierro, permitiendo mayor resistencia con menos peso. También utilizó un sistema mixto, colgante con cables verticales y diagonales que aumentan la rapidez. Y por último, la redundancia estructural, diseñada para soportar cargas muy superiores a las previstas. Hola a todos, tengan un cordial saludo. Mi nombre es Rodrigo García y el día de ahora les estaré hablando sobre la importancia de la estabilidad en la puente de la construcción de Brooklyn. Bueno, para empezar, en la puente del Brooklyn fue como un factor clave
ya que para su construcción dependía tanto la seguridad, la resistencia de la estructura. Los ingenieros debían asegurarse de que el puente pudiera soportar su propio peso, el tráfico constante y las fuerzas externas, evitando como cualquier tipo de riesgo de colapso. Pero ¿cómo lo hicieron? Bueno, entre esos podían existir lo que serían los factores que podemos ver en cierta pantalla, la importancia en la estabilización. Bueno, ¿cómo lo hicieron? El primero, pues, tanto como precisión matemática, utilizaron tanto la distribución de carga, materiales resistentes, diseños redundantes y pruebas y simulaciones. En la precisión matemática, en este dado caso, se aplicaron lo que sería tanto como fórmulas para calcular tanto las tensiones de los cables, tanto la resistencia de los materiales y la distribución del peso. En dado caso, eso se utilizó lo que sería el teorema de Pitágoras. Luego está la distribución de carga. Ahí los ingenieros tuvieron que diseñar el puente tanto para que las cargas, tanto como estáticas o dinámicas, se distribuyeran de manera uniforme, o sea, todo igual. Tanto eso incluye como el propio peso del puente, el tráfico constante y las fuerzas del viento. Luego tenemos los materiales resistentes, que en ese dado caso los ingenieros tuvieron que utilizar lo que sería el acero y la piedra, que es capacidad para soportar grandes tensiones como sin comprometer la estabilidad de las combinaciones de estos materiales. Eso tanto ayuda a que pues pudiera soportar y no tener ya sea u otro carga. Es decir, que si se rompe una, pues la otra carga pues lo ayuda. Y en eso vamos a ver lo que sería el diseño redundante, que eso se incorporaron tanto elementos de seguridad adicionales como cables de refuerzo y estructuras de soporte para asegurar de que si una parte fallaba, otras pudieran compensar la carga sin tener ninguna causa en esas puentes. Y por último tenemos lo que serían las pruebas y simulaciones, en donde pues obviamente se ponen pruebas de que el puente pueda estabilizarse de la mejor manera sin causar tanto la fuerza del viento o tanto el soporte de los propios carros. Y en este caso también sabemos que en el siglo XIX no existían como simulaciones tecnológicas, o sea, digitales, modernas, como lo tenemos actualmente. Y pues en ese caso los ingenieros tuvieron que realizar pruebas físicas y cálculos manuales exhaustivas para como prever cualquier tipo de falla. En ese tiempo, en caso de moderno, pues ya tenemos como más avanzada la tecnología. Así que eso es todo, así que muchas gracias por su atención.